mi caso el paliativo pediátrico, ¿no? Pues es verdad que no es tan común, es verdad que en el adulto, ¿no? Quizás está más presente, pero yo lo he puesto en la charla y lo comparto con vosotras antes de empezar, y yo creo que lo más que me ha acercado a la vida ha sido poder compartir, ¿no? Con la unidad de paliativos pediátricos. O sea, no hay cosa que te acerque más a la vida que el final de la vida. 100%. Así También es. Total. Así Qué es. Yo bonito. te digo que yo le huía antes a este tipo de pacientes. Siempre me ha encantado la parte de disfagia y la vida me fue llevando. Mucho abordaje con adultos mayores, también en el final de la vida y con adultos. Y ahora tengo un caso en mi familia precisamente y eso me ha sensibilizado aún más y me ha acercado muchísimo más a poder buscar desde nuestro quehacer estrategias para poder ayudar, porque yo creo que esto, más que una parte profesional, aunque todas las estrategias profesionales son vitales, es la parte humana de nosotros. Exacto. Exacto. Sí, sí, totalmente. Totalmente, lo comparto. Y con los niños ni qué decir. Y con el dolor de lo que va a hablar Javiera, mejor dicho, aún más. Sí, yo es que siempre he hecho pediatría, nunca he hecho adulto, y he hecho siempre pediatría. Y realmente es que no es solo el nacimiento, sino la atención paliativa prenatal, ¿no? Ese Total. trabajo. La vida no es el tiempo, no es la sumatoria de tiempo que estés, es el momento en el que estás. Entonces hay pequeñitos que tienen 2 horas de vida, pero han vivido, o 10 minutos, pero han vivido, ¿no? Entonces eso también es vida. Así es. Entonces ese trabajo previo es importante. En mi hospital se hace un trabajo muy bonito de una cajita que se hace a las familias también, de ese trabajo y ese duelo también, cuando se hace una detección prenatal, y sí que la familia decide seguir, ¿no? Y realmente es muy bonito, ¿no? ¿Qué es la vida? La vida es los minutos, los segundos que hayas pasado al otro. Y vale, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitan los terapeutas? Da igual, un segundo. Un segundo es importante también. Así ¿No? es. Qué bonito eso que dices, Raquel. Bueno, yo creo que los que nos dedicamos y hacemos esto, al final es que lo sientes, ¿no? Es que lo sientes así. No, no, no es que lo leas en un libro, es que lo sientes. Es imposible que no te remueva algo, No, no te cambie, Imposible. no. no se puede. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y si No, hay un área en que cada paciente es diferente, es esta. sí, sí, Cada paciente es un mundo, es una forma de abordar, son unos objetivos diferentes en su trabajo, es una familia comprometida sí, sí, sí. totalmente. Sí, si es que Así es. si estamos en una sociedad que apuesta por la calidad de vida comporta también irte dictamente. Eso también es calidad de vida, ¿no? Si luchamos por un nacimiento digno, la marcha también tiene que serla, ¿no? Entonces, ese camino hacia el último día, hacia saborear el último día, yo creo que tenemos que estar ahí, ¿no? Al final, yo a veces me río, digo, es como, te conviertes un poco como la campanilla, ¿no? De hacer no es que le encanta el caldo de su abuela y entonces lo puedes transformar de alguna forma porque es lo último, que es lo que quiere, ¿no? Y es como la campanilla. Y eso es bonito porque no hay, sí que hay evidentemente manuales y hay todo, pero está esa chispa, ¿no? que tiene que tener cada uno de nosotros ¿no? para ser de campanilla. Claro. Y además que Sí, como bien dice, que todos son distintos, entonces la Claro. creatividad acá es... Sí, 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 inmensa. Y verles la cara de alegría por un bocado, por un pedacito de su alimento preferido, por lo que lo acerca
a los recuerdos, a la familia, es impresionante. Yo creo que esa satisfacción, mejor dicho, es grandísima. Sí, y una mamá con una lactancia materna. No, imagínate. Qué cosa más. Pues desde ahora auguro que va a ser una de las webinars más espectaculares que vamos a tener. Uy, De verdad es que es un tema súper sensible. Me estoy emocionando, porque te vienen nombres, ¿no? Imágenes. Claro. En este momento voy a dar inicio a las personas que ya tenemos en la sala de espera. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya voy dando inicio a todos para arrancar, ¿vale? Marta, nosotros no aparecemos en pantalla, sino cuando sale la presentación, o todo el tiempo aparecemos. Ustedes todo el tiempo aparecen si quieren dejar la pantalla prendida. No es necesario que la tengan prendida, pero pues como decimos. Ahí ya están entrando todos, se están conectando. Buenas tardes, nuevamente desde la Asociación Cuidados Paliativos de Colombia. Les damos la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos una vez más en estos webinarios que venimos organizando desde el mes de abril y le estamos poniendo un empeño a cada uno de ellos, tratando de tener los mejores conferencistas, los más sensibles, los más amables con el tema de paliativos, para poder ir creciendo esto en Colombia, en todos los países de Latinoamérica y en todas las partes donde nos estén viendo. Tenemos unas invitadas de lujo hoy. Antes que nada, yo quisiera hacer un agradecimiento muy, muy especial a Rosa Mercedes Zampayo, fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia, asociada nuestra, autora de libros, muy, muy interesada y muy conocedora del tema de disfagia en cuidado paliativo, y la persona que nos contactó con estas invitadas de lujo que tenemos hoy aquí, y que fue la tras bambalinas que ayudó a que esto que ustedes van a ver hoy sea pues de conocimiento, de ayudar al conocimiento de todos ustedes. Me enredé un poquito. Nuevamente el agradecimiento a nuestras invitadas. Como siempre, yo les pido el favor que tengamos micrófonos apagados para poder escuchar muy bien a las conferencistas. Y vamos a invertir un poco el orden. Vamos a iniciar con Javiera Alejandra Fernanda Rosati. Y se las voy a presentar para que ustedes la conozcan y sepan quién les va a hablar. Ella viene con la charla Disminuyendo el dolor total, una mirada desde la fonoaudiología. Javiera es fonoaudióloga, magíster en envejecimiento y calidad de vida, con 13 años de experiencia clínica en el abordaje de patologías múltiples, tanto en hospitalización, ambulatorio y home care en adulto y en adulto mayor. Actualmente realizando docencia en la Pontificia Universidad Católica de Chile e integrando equipos en el Centro de Cáncer, Cuidados Paliativos y Geriatría de la Red de Salud UC Christus. Javiera, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y te dejo en compañía de todos los escuchas que tenemos. Muchas gracias por la invitación. ¿Comparto entonces ahora pantalla? Sí, claro. Ya, súper. Entonces, vamos a partir. ¡Ay, no! Ya. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y poder compartir un tema que en realidad a uno lo mueve y conmueve de manera bien particular. Mi nombre es Javiera Fernández. En Chile es fonoaudiología la profesión. Y justamente la idea es poder hablar un poquitito de lo que es el dolor total y poder, más que nada, contextualizar el por qué el fonoaudiólogo tendría algo que hacer en esta población. Yo he tenido oportunidad de compartir bastante con el equipo de cuidados paliativos de la red de salud
y aprender mucho de todos ellos. La verdad es que lo bonito que tenemos dentro del equipo es que entre todos aprendemos mucho, nos colaboramos, y mucha de la información que hay acá es también información que ellos han compartido conmigo y que han enseñado mucho en pregrado y en posgrado. Así que también para mandarles un saludo a todo el equipo. Entonces, la gran pregunta acá es decirnos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo en fin de vida. En fin de vida, lo que realmente queremos y el fin último que buscamos es manejar el sufrimiento, ¿cierto? Y por lo mismo, lo primero que tenemos que cuestionarnos es qué es y qué es lo que entendemos por sufrimiento. Entonces, dentro de lo que se describe, y hay un documento muy bonito al respecto, lo que nosotros entendemos por sufrimiento es justamente este estado afectivo con una connotación negativa. O sea, nosotros cognitivamente percibimos esto de manera negativa, ¿verdad? Y genera una sensación de amenaza, que amenaza tu integridad. Y la gran importancia, digamos, del sufrir es esta sensación de impotencia para poder enfrentar la amenaza. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y por qué razón tantos profesionales tienen que estar involucrados en el fin de vida? Porque cada uno de nosotros va a entregar, ¿verdad?, estos recursos que ha visto esta persona y su red de apoyo agotados. Entonces nosotros tenemos una cantidad de recursos, ¿verdad?, que vemos desde el punto de vista de esta amenaza, ¿verdad?, que se encuentran agotados como para hacer frente, ¿cierto?, a los aspectos psicosociales y personales de lo que se está viviendo. Entonces, ¿qué es lo que se maneja en paliativos, ¿verdad? ¿Y de qué estamos hablando para poder comprender este tema del sufrimiento? Que cuando nosotros evaluamos, ¿verdad?, una persona que está en fin de vida, existen una serie de aspectos y esferas que nosotros vamos a considerar al momento de abordarlo. Existe una cosa que es el dolor físico, ¿verdad? Que yo puedo sentir dolor, ¿verdad? Y me lo van a tener que aliviar de alguna forma, que puede ser con medicamentos o de otra manera. Existe un dolor también social, que es aquel dolor, ¿verdad?, de las relaciones humanas que yo tengo debido a esta sensación o este momento que estoy experimentando. A la vez este dolor psicológico, que es que todos percibimos distinto la situación en la que nos vemos enfrentados, y incluso un dolor existencial. Y es por eso que hay que evaluar incluso cuál es la trascendencia que le logra ver esta persona al momento que está viviendo. Todos estos aspectos hacen que podamos medir, o mejor dicho, aproximarnos a un dolor total que llamamos en el fin de vida. Que lo que apunta es justamente que el dolor es una sumatoria de factores y de aspectos. Por lo mismo, al momento de enfrentar esto, tenemos que analizar, ¿verdad?, los factores psicológicos que están de por medio. Existe una cultura también asociada y relacionada, y por lo mismo nosotros al momento de integrarnos a una familia o a un paciente que está pasando por este proceso, uno debe ampliar la cabeza y ser tremendamente respetuoso, porque justamente la forma de percibir este último momento va a variar y va a cambiar mucho, dependiendo, ¿verdad?, de la cultura de la que venga este paciente que nosotros vamos a recibir. Y el gran tema es justamente el significado que se le está dando. Uno puede darle una connotación tremendamente negativa a este último momento, y eso aumentar por lo mismo el dolor. Desde la fonoaudiología nosotros, ¿verdad?, tenemos posibilidad de trabajar muchos aspectos, ¿verdad? Tenemos una expertise que nos lleva a que variemos mucho en el abordaje que podemos nosotros llegar a dar. Y a lo que yo voy a hacer referencias principalmente con adultos y adultos mayores, porque ese es el trabajo que yo hago. Yo no me dedico al trabajo con pediatría, porque la verdad las cosas es que yo no tengo la posibilidad, o sea, emocionalmente yo no logro trabajar con esa población. Sí, en cambio, logro trabajar mucho con lo que son adultos y adultos mayores,
y de hecho en mi historia yo comencé trabajando con pacientes oncológicos, entonces desde el principio, digamos, de mi trabajo yo tuve que enfrentar el fin de vida de los pacientes y por lo mismo me fui especializando y abordando todos esos aspectos. Entonces, ¿por qué el fonoaudiólogo finalmente en cuidados paliativos? Justamente por la comprensión que tenemos hoy día de salud. Hoy día en salud sabemos desde la CIF, ¿cierto? Desde la Clasificación Internacional de Funcionalidad, que existen una serie de factores para poder hablar de la condición de salud de una persona. Y dentro de esas condiciones, ¿cierto? Van a haber no solamente aspectos estructurales o de la condición de salud, de la enfermedad, del rótulo que se le entregue, sino que para poder considerarse una persona sana, ¿cierto? Van a haber ciertos aspectos de actividad, participación y factores que van a afectar esto mismo. Entonces, nosotros por lo mismo tenemos mucho que decir acá, porque el foco y la definición que se entrega de cuidados paliativos apunta justamente a la prevención y alivio del sufrimiento. Y si ya entendemos que el sufrimiento es este dolor total, nosotros tenemos posibilidades de anticiparnos al momento de saber cuál es el curso que probablemente va a tener esa enfermedad. Ya que el enfoque que han tenido los cuidados paliativos de manera, antiguamente, ¿cierto?, apuntaban justamente de que una enfermedad avanzada, llegaba a un minuto, ¿verdad?, que ya no había nada que hacer y pasaba a cuidados paliativos. Luego venía este tema, el fallecimiento de la persona, ¿cierto? Y finalmente venía la etapa, ¿verdad?, de duelo, ¿verdad? Y nada más que hacer, digamos. La verdad es que hoy día el enfoque que existe de cuidados paliativos debiera ser este, y de a poco estamos tratando de lograrlo, en que cuando tenemos una enfermedad avanzada y que sabemos, ¿verdad?, cuál es el curso que va a tener, en la medida de lo posible, la idea es ir traslapando los equipos de trabajo, ¿verdad?, desde esta etapa de enfermedad avanzada, donde se está tratando, ¿verdad?, de manejar la enfermedad misma, a involucrar al equipo paliativista en este camino en donde buscamos que este sufrimiento no alcance a ser tal para los últimos días de la vida y podamos incluso estar acompañando también en esta etapa de fin. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos desde la fonoaudiología con estos pacientes? Nosotros buscamos asesorar a la red de apoyo y al paciente, evaluar e intervenir, y esta es la parte más difícil que nos toca, ¿verdad?, como rehabilitadores, identificar y asumir, que es que nosotros nos enseñan que nosotros somos rehabilitadores, y en ocasiones no hay nada que nosotros podamos hacer. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a estos pacientes, ¿verdad?, que están en fin de vida, justamente para no aumentar el sufrimiento de esos pacientes, nosotros tenemos que saber cuándo no hay que hacer acciones, cuándo nosotros tenemos que dar un paso al costado y entender que hay otros profesionales más idóneos para tomar ese momento de acción, o que definitivamente el objetivo que a mí me gustaría llegar a lograr con el paciente no es factible, porque lo único que voy a lograr insistiendo con eso es generar más dolor y más sufrimiento. Y justamente con el abordaje nuestro, la idea es, y el gran objetivo, es prevenir complicaciones, para que la persona y su familia puedan de esa manera trabajar con el paciente y acompañarlo en un proceso donde no necesariamente tendría que estar afectándose otros aspectos, ¿verdad?, de la salud del paciente por un mal manejo que se desconocía. La idea es que empecemos, ¿verdad?, a mentalizar a los equipos de que el abordaje de la fonoaudiología tiene que llegar necesariamente previo a las complicaciones de salud, sobre todo en la población mayor. ¿Por qué dentro de la población mayor? Porque el hecho de que exista fragilidad dentro de esas personas, el hecho de que ya la reserva cognitiva y reserva, ¿verdad?, muscular es baja, si es que nosotros abordamos en un momento muy avanzado, las posibilidades de revertir o de manejar los síntomas o las complicaciones asociadas
es muy difícil, es un camino muy complejo, muy cuesta arriba, a diferencia de si lo abordamos tempranamente. Dentro de algunos ejemplos del trabajo y el manejo que nosotros hacemos, ¿cierto? Es el tema de la alimentación. Cuando nosotros enfrentamos a un paciente, ¿verdad?, de estas características, nosotros vamos a evaluar, por supuesto, la funcionalidad, vamos a evaluar el proceso deglutorio, pero siempre vamos a estar balanceando y viendo que esta alimentación sea eficaz y segura, ¿cierto? Que siempre nuestro planteamiento es de que la persona idealmente reciba la cantidad de alimentos que necesita desde el punto de vista nutricional y se logre hidratar, ¿verdad?, de manera eficaz, y a la vez que esto sea de manera segura, o sea, que no pase hacia los pulmones. Y aquí viene el gran dilema desde el punto de vista de los cuidados paliativos. Cuando nosotros enfrentamos a una persona, ¿verdad?, que ya está en los últimos días de vida y que nosotros sabemos que no tiene mucho más tiempo, en ocasiones esta toma de decisiones que nosotros la teníamos tan clara al momento de rehabilitar, al momento en que sabemos que esta persona se va a curar de una enfermedad, la verdad las cosas es que esto se pone en cuestionamiento y es el momento en que tenemos que trabajar como equipo para la toma de decisiones y todos tenemos que ir de la mano a una decisión en conjunto respecto a lo que se va a asesorar a la familia. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué razón incluso en pacientes que definitivamente no van a poder recibir una alimentación vía oral, es bueno que el fonoaudiólogo igual esté trabajando? Porque se sabe que incluso si es que ese paciente tuviera una gastrostomía, esto no nos libera de una neumonía por aspiración. Esto no nos libera de un episodio, ¿verdad?, de ahogo por las secreciones que pudiera tener ese paciente. Y por lo mismo, tal vez el trabajo del fonoaudiólogo no va a ser muy largo, pero va a ser fundamental para que podamos educar a los familiares, educar a la red de apoyo y trabajar en los casos que se pueda con el paciente para mantener un reflejo deglutorio activo con las secreciones y un buen manejo, ¿verdad?, de la cavidad oral para que justamente esa neumonía no ocurra o ocurra de manera muy tardía. Es por eso que la idea es detectarlo a tiempo. Y dentro de lo que es la población mayor, nosotros tuvimos la suerte, ¿verdad?, de poder hacer una publicación que fue más que nada validar un instrumento que es un cuestionario bien sencillo para poder identificar qué pacientes debiéramos hacer una evaluación temprana, por lo menos en adultos mayores. Y la idea y la propuesta acá es justamente de que empecemos a elaborar más instrumentos idealmente que puedan ser indicadores para el equipo de salud de la necesidad de un fonoaudiólogo de manera temprana. Desde el punto de vista de la alimentación, insisto, es súper importante trabajar tempranamente para poder mantener la musculatura de la mejor forma posible y el proceso de deglución de la forma más segura para tener las complicaciones de manera más tardía y educar a la familia, ¿verdad?, y a la red de apoyo para que sepan identificar cuándo deben preocuparse. Por otro lado, existe otra lista tremendamente importante para poder evitar el sufrimiento y prevenirlo, que es la comunicación y la parte cognitiva. Y abordarlo de forma temprana, insisto. ¿Por qué? Porque la idea es justamente que la toma de decisiones idealmente la pueda hacer el paciente. Si nosotros sabemos que el paciente va a tener un proceso, ¿verdad?, de decaimiento de las posibilidades de comunicar, nosotros vamos idealmente, ¿verdad?, a trabajar con ese paciente y con la familia de manera gradual, aumentando tal vez el soporte que nosotros vamos a dar en la medida que va avanzando, pero la idea es justamente que este paciente pueda participar en las elecciones que toma respecto al final de su vida. No sé cómo será el tema, digamos, el manejo legal de estas cosas en sus países, pero al menos en Chile tenemos una restricción importante todavía, que es que así yo haya dejado por escrito con un abogado el cómo yo quiero terminar mis días de vida, eso no, al momento de yo perder la posibilidad de comunicarme y de ser, ¿verdad?, un participante dentro de la toma de decisiones, yo no tengo nada que decir y es mi familia la que toma decisiones por mí. Entonces, la idea es justamente que previo a
que llegue el momento en que esta persona no va a poder comunicar de manera efectiva, podamos aprovechar los momentos de mayor lucidez, ¿verdad?, de mayor conexión, para nosotros como fonoaudiólogos poder facilitar esta comunicación que debe existir entre el paciente y su familia. También, a su vez, aquellos pacientes que van a tener que utilizar una traqueostomía, por ejemplo, y que definitivamente en los últimos días no van a poder respirar solamente por nariz, ¿verdad? La idea es poder entrenar a los pacientes cuál es el uso que van a tener que tener con las secreciones, ¿verdad?, con la deglución y con el manejo de válvulas de fonación, idealmente de manera precoz, desde el momento en que se instala esta traqueostomía, porque al momento que van avanzando, insisto, sobre todo en personas mayores, no van a tener la fuerza y la energía como para adquirir ciertas estrategias que en los primeros días sí van a tener posibilidad, porque más adelante existe una alta fatigabilidad. Y no olvidar que aquellos pacientes que dejan de tragar, que dejan de deglutir, dejan de hacerlo e incluso es más difícil recuperar reflejos deglutorios, recuperar la posibilidad de que esta persona gatille, ¿verdad?, la deglución. Se hace muy complejo cuando ha dejado definitivamente de tragar. Entonces, por lo mismo, el trabajo aquí tiene que ser muy coordinado incluso con kinesiología, que creo que en otras partes se le llama terapia física, terapia respiratoria. Nosotros trabajamos muy de la mano y la idea es poder entregar las indicaciones y los ejercicios que se necesitan para que pueda mantenerse comunicando y manejando las secreciones hasta el último de los días. A su vez, pacientes que están sometidos, por ejemplo, a tratamientos de quimioterapia o que tienen una enfermedad oncológica en los últimos momentos, no olvidar que existen quimioterapias, ¿verdad?, que van a afectar directamente la comunicación, van a generar un sufrimiento grande en estas personas y por lo mismo la idea es poder generar una actividad o mejor dicho una estimulación cognitiva ligada a la comunicación para que no sientan que están siendo dejados de lado de manera temprana. Y ya entonces, por lo mismo cerrando ya y concluyendo el por qué nosotros tenemos, o sea, es de gran utilidad contar, ¿verdad?, con la fonoaudiología dentro de los equipos de fin de vida, es porque nosotros justamente a lo que apuntamos es a ayudar en el equipo a disminuir el dolor total. Empoderar a la familia y al paciente, o sea, darles herramientas, hacerles ver que esta amenaza ellos le pueden hacer frente, darle esta posibilidad al paciente de que siga disfrutando de compartir y el compartir viene de la mano con la comunicación y con la alimentación. Entonces, darles esas posibilidades de interactuar, de generar lazos sociales es fundamental. Y justamente lograr una comunicación del paciente para que pueda entregar los acuerdos que necesita en este equipo de cuidados, ¿verdad?, y la red. Por lo mismo es importantísimo la atención temprana. Y la gran diferencia es el trabajo en equipo. Este es el gran equipo que tenemos en la red de salud, enormísimo equipo, y que son todos maravillosos. Yo he tenido oportunidad de trabajar en procesos de fin de vida en equipos que están completamente disgregados y equipos compenetrados y aclanados como este. Y la verdad las cosas es que hace la diferencia de manera radical en el abordaje de los pacientes y de los últimos momentos que tienen para vivir. Eso, muchas gracias. Perdón, creo que me alargué un poco. Lo siento. Muchísimas gracias, Javiera. Espectacular esa presentación, excelente. Por acá una cantidad de mensajes diciendo que muy buena. En Facebook Live tenemos también una cantidad de gente conectada. Bueno, aquí mandándote mensajes pues, de felicitaciones por esa presentación. Ay, me alegra mucho que exista gente interesada en esto para que podamos seguir avanzando. La verdad las cosas es que el cuidados paliativos va mucho más allá que el manejo del dolor físico, muchísimo más allá. Entonces, la verdad es que estén alineados con eso, lo encuentro maravilloso y les agradezco muchísimo esta iniciativa. Muchísimo, muchísimo. No, muchísimas gracias a ti por sacar tu tiempo pues para acompañarnos en esto y espero que no sea la última vez. Igual ahora les comento a todos, estábamos
charlando antes de iniciar la webinar y decíamos qué interesante sería que se pudieran organizar grupos desde Colombia de fonoaudiología y poder ahora en este tiempo de pandemia que se nos ha puesto tan a la mano toda este acorte de distancias, pues a través de herramientas que ya teníamos, pero que realmente no utilizábamos en este sentido. Qué rico que podamos seguir utilizándolo de hacer cosas pues permanentes en este tema. De todas maneras, yo creo que la pandemia nos ha enseñado a que tenemos que unirnos más, y que la información está y que hay que compartirla, y que justamente en la medida que tenemos más visiones de diferentes lados, aprovechar lo mejor de cada parte. Claro. Aprovecho, antes de que iniciemos la charla con Carolina, aprovecho para hacerte una pregunta que tenemos aquí para ti. Y nos pregunta Alejandro Calderón. Creo que sí, Sandra, a ver si podemos salir de esos que Perdón, alguien tiene el micrófono, silencia el micrófono, lo que tenemos una interferencia. Que deben hacer, o sea, si habíamos dicho que teníamos, no sé, si hay 500 unidades ahí, la mitad por lo menos están contadas. Creo que nosotros podemos silenciar. Para que mi pase. Sí, creo que puedo silenciarlo desde acá, sino que silencio también a los conferencistas. Pero bueno, creo que ya. Tenemos una pregunta para ti aquí como te decía, de Alejandro Calderón, y dice, ¿cómo hacer el trabajo en este campo para que el trabajo de fonoaudiología en el campo de cuidado paliativo sea más visibilizado y apreciado? Es un gran desafío la pregunta que me está haciendo, pero la verdad las cosas es que dentro de los equipos, para que sea visibilizado, lo fundamental es demostrar caso a caso, eso por un lado, pero yo creo que lo que nos va a ayudar mucho es empezar a incorporar esta información en clases de pregrado y posgrado que podamos ir haciendo, no solamente en fonoaudiología, sino que en otras carreras. La verdad las cosas es que las otras profesiones desconocen toda la llegada a la que nosotros podemos aspirar, o sea, todos los ámbitos en que nosotros nos involucramos. Y esa es una de las grandes razones por las que yo quise dedicarme a la docencia, el hecho justamente de poder difundir más. Y tengo la fortuna de que me invitan de enfermería, medicina, y la verdad las cosas es que me dicen, yo de verdad no tenía idea que fonoaudiología hacía este tipo de cosas. Entonces yo creo que para allá va, digamos, lo que tenemos que ir haciendo. Y lo otro, que yo soy una convencida del trabajo transdisciplinario, que todos podamos aprender de todos. Yo enseño cosas de fonoaudiología, a mí me enseñan cosas de enfermería, me enseñan cosas de terapia física, y cuando obviamente ese conocimiento va más allá, o mejor dicho, la necesidad del paciente es más que lo que yo le puedo entregar, claramente ahí yo hago una derivación directa, y clarísimo cuándo es necesario hacer la derivación al otro profesional. Ya. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, en este momento, por favor, todos revisen sus micrófonos. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y nos está haciendo interferencia. Listo. En este momento nos acompaña Carolina Maldonado Navas. Carolina es fonoaudióloga, es docente con 6 años de experiencia en docencia universitaria, tiene experiencia de más de 20 años en clínica de manejo del paciente en cuidado crónico paliativo y paciente con disfagia y adulto mayor. Carolina, bienvenida. Hola, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a Rosa y muchas gracias a ti, Marta. Voy a compartir entonces la pantalla. Listo. Y
Hoy vengo a hablarles de algo que realmente me apasiona, el tema de fonoaudiología y cuidados paliativos. Como decía ahora Javiera, es un tema que, aparte de la parte profesional, necesita toda nuestra parte humana. Es un tema que inicialmente me generaba muchísimo compromiso a nivel emocional, y cuando me fui metiendo y la vida me fue llevando a manejar este tipo de pacientes, creo que aprenden los pacientes y aprendemos nosotros de todo lo que tenemos para aportar con ellos. Vengo a compartirles sobre las perspectivas de la terapia de deglución en el paciente adulto. Es mi eje de trabajo: paciente adulto y paciente adulto mayor. Traje inicialmente una definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que son cuidados paliativos, porque nosotros, como profesionales de la fonoaudiología, así se llama acá en Colombia, debemos acogernos a todos los principios y las premisas que tienen estas definiciones de las organizaciones. Entonces es importante rescatar, me pongo acá el puntero, que aquí estamos hablando de cuidado activo e integral de pacientes cuya enfermedad no responde a terapéuticas curativas, y su fundamento es el alivio del dolor y otros síntomas acompañantes. El objetivo principal es alcanzar la máxima calidad de vida posible para el paciente y su familia, y que muchos aspectos de estos cuidados también son aplicables en fases previas de la enfermedad. Aproximadamente 40 millones de personas cada año en el mundo necesitan cuidados paliativos, y acá es importante entender que cuidados paliativos no se refiere solamente a pacientes con cáncer, sino que también en los adultos hay pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares en un número importante. También están los pacientes que tienen cáncer, pacientes con neumopatías, dificultades respiratorias crónicas, VIH, diabetes, pero también tenemos otro tipo de patologías que ameritan manejo de cuidados paliativos, como son las enfermedades neurodegenerativas, los eventos cerebrovasculares, la enfermedad de Parkinson, las esclerosis múltiple y la ELA, y también otro tipo de patologías que necesitan y en donde nosotros como fonoaudiólogos podemos hacer un abordaje pertinente. Dentro de este rol en toda la parte de cuidados paliativos hay un eje súper importante que es el equipo interdisciplinar. Rosa Zampayo, que fue quien me invitó a este webinar, ella escribió un artículo y un libro muy interesante. Ya se hicieron una revisión muy grande sobre todo el rol nuestro en cuidados paliativos, y le dieron un eje muy importante a toda la parte del equipo interdisciplinar, en el que la idea es que nosotros podamos participar activamente y construir a partir de estas revisiones bibliográficas protocolos de intervención y estudios en donde se haga y se construya toda la evidencia científica de los efectos positivos de nuestro trabajo con estos pacientes. Este equipo interdisciplinar, debe trabajar en diferentes entornos, desde la parte domiciliaria a la parte hospitalaria, en hogares geriátricos en donde se requiera nuestro abordaje. Debe tener un modelo transdisciplinar en donde se involucre también a la familia y a los cuidadores, que ellos son finalmente quienes están acompañando a los pacientes hasta el final de su vida y velando por su calidad de vida. Es súper importante replantear e individualizar objetivos, sobre todo hacia el final de la vida. Normalmente en este tipo de pacientes nuestros objetivos terapéuticos van a estar cambiando de acuerdo a la fase de la enfermedad en la que se encuentren, así hay situaciones de mejoría o hacia si definitivamente debemos quitar alguna cosa que estábamos haciendo. Y garantizar ante todo intervenciones profesionales en donde se respeten los deseos y las necesidades de nuestros pacientes paliativos. El rol del fonoaudiólogo ya es avalado por agremiaciones internacionales. Somos calificados y entrenados
en procesos de rehabilitación en cuidado crítico. También rehabilitadores de la comunicación y la deglución en grupo interdisciplinar, no solamente de la parte de deglución, sino también de la parte de cognición y de comunicación, y podemos perfectamente apoyar cumplimiento de propósitos y objetivos al final de la vida, aportando también en la toma de decisiones de los pacientes y de sus familiares. Y podemos, en este caso específicamente hablando de la parte de deglución, determinar la mejor vía de alimentación para el paciente, obviamente en conjunto con nutricionista, con médicos a cargo, apoyando procesos respiratorios, incluso al final de la vida. Hay 3 áreas, digamos, de intervención grandes, ahorita se las mencionaba también Javiera. Aquí voy a andar un poquito a mencionar la parte de la comunicación, que también es una parte muy importante en nuestro trabajo, en donde se ve afectada por todas las complicaciones que tienen el nivel de conciencia, la debilidad muscular generalizada, las alteraciones secundarias a la toma de medicamentos, las alteraciones orgánicas o neurológicas que tienen esos pacientes, por ejemplo, que tienen parálisis periféricas, que tienen colgajos, que tienen alteraciones a nivel craneofacial. Y aquí hay algo muy importante y que debemos tener muy en cuenta, es la participación de nosotros en el apoyo hacia el paciente con relación a la comprensión que se pueda ver alterada y que va a limitar su entendimiento de todo lo que está pasando, de su proceso de enfermedad, de todo el manejo que le están ofreciendo para la parte de su sintomatología y de todo lo que él pueda expresar a sus familiares relacionado con su toma de decisiones y la expresión de sus deseos y sus necesidades. Otra parte es el dolor craneofacial, que también es un área muy importante, y acá hablamos puntualmente de lo que es la parte de deglución. Acá pongo una definición de deglución, aunque me imagino que la mayoría de personas que estamos acá somos fonoaudiólogos. Lo que quiero traer a colación acá, ya conocemos que la deglución es el proceso en donde se va el alimento desde la boca o antes de la boca, desde la parte anticipatoria oral hasta el estómago, y participan un gran número de músculos y pares. Acá lo importante es que esta deglución tiene una connotación desde la parte nutricional, pero también desde la parte psicosocial, y esto es muy importante en los pacientes paliativos. Entonces, cuando hablamos de un trastorno de deglución, hablamos de una disfagia orofaringe, que también es una dificultad que ya está manejada desde la Organización Mundial de la Salud como la limitación para formar o desplazar el bolo de forma segura desde la boca hasta el esófago. Incluye las aspiraciones orofaringeas. Hay una prevalencia importante entonces de la disfagia en los pacientes que pueden requerir cuidados paliativos. Depende de cada país o de cada estudio, estas prevalencias y estos estudios epidemiológicos pueden cambiar. Acá me guié por unos estudios de acá de Colombia, pero también unas guías de Organización Mundial de Gastroenterología, y hay una prevalencia importante en pacientes, por ejemplo, con demencia, que pueden requerir cuidados paliativos, en Alzheimer con un 84%, en esclerosis lateral amiotrófica, en ACV, en Parkinson hay una prevalencia importante, y en pacientes con CA de cabeza y cuello aproximadamente refieren un 80% de este tipo de pacientes con disfagia, y posterior a radioterapia entre un 60 y un 75%. Estos pacientes, cuando tienen esos trastornos de deglución, presentan una serie de sintomatología como episodios de tos, episodios de ahogo, sensación de que tienen algo en la garganta, dificultad para manejar el alimento en la boca, pérdida de peso, y eso los hace consultar. Dentro de los cuidados paliativos y sobre todo en los pacientes con cáncer, nosotros debemos tener en cuenta que hay unos síntomas muy importantes que se generan después de la radioterapia, como son la xerostomía, que es toda esa resequedad que se produce a nivel intraoral, ulceración, dolor, mucositis, edema, eritema, lo mismo con quimioterapia y otra serie
efectos que se pueden de hecho presentar agudos en el momento del procedimiento y se pueden presentar después. Y tener también en cuenta que al final de la vida hay una disminución que puede ser paulatina o puede ser abrupta de la ingesta de la alimentación, que se puede relacionar con las alteraciones que haya en las fases de deglución, pero también se puede relacionar con la pérdida de apetito, la parte anímica y todo el componente orgánico que tenga el paciente. En la evaluación, pues nosotros vamos a guiarnos, como decía ahora también Javiera, en los pacientes con cuidados paliativos podemos usar test estandarizados, pero cada paciente acá es un mundo diferente y nos hace hacer muchas veces adaptaciones o modificaciones de acuerdo a lo que necesitamos y queremos hacer con el paciente. Con este tipo de pacientes hay que tener muy en cuenta en el momento de la evaluación la fase de la enfermedad en la que se encuentran, el nivel de funcionalidad que tengan ellos, no solamente desde la parte muscular, sino también desde la parte de conciencia, funciones mentales superiores, funciones ejecutivas. Es súper importante que participemos en todo el tema del control del dolor y síntomas asociados y tener muy en cuenta las necesidades y deseos del paciente y de su familia, tanto de lo que quiere como de lo que realmente no quiere, y tener en cuenta que eso lo debemos respetar por encima de cualquier cosa. Cuando hay un trastorno de deglución, puede haber una disfunción en la eficiencia, que es lo que conlleva toda la parte nutricional. Entonces vamos a encontrar desnutrición y deshidratación, y también una disfunción en la seguridad, que es lo que se refiere a tener un momento de alimentación seguro sin que hayan compromisos o componentes respiratorios paralelos a esa situación de alimentación. Y podemos presentar episodios de neumonía y una mortalidad. Es importante que nosotros como profesionales de fonoaudiología podamos hacer un trabajo, obviamente de la mano del nutricionista, de la mano del terapeuta físico respiratorio y de todo un equipo de trabajo. La valoración fonoaudiológica en los pacientes en cuidado paliativo y sobre todo en los pacientes hacia el final de la vida debe ser una evaluación muy práctica, debe ser una evaluación corta, dentro de lo posible evitar intervenir al paciente directamente cuando se genera dolor, se genera incomodidad, cuando tiene muchos componentes asociados. Nosotros lo que principalmente debemos mirar ahí en ellos es cómo está la estructura de sus órganos fonoarticuladores, cómo está esa parte postural, que lo podemos hacer en una valoración, digamos, normal de un paciente de deglución, pero en este tipo de pacientes necesitamos evaluar la parte de los reflejos, cómo están esos reflejos orales y faríngeos, y sobre todo y ante todo, cómo están la seguridad y la eficiencia de la deglución, tanto en saliva o en sus propias secreciones, como en todas las consistencias alimenticias, para poder determinar criterios de manejo terapéutico. Hacemos entonces una valoración clínica con el paciente que puede ser directa o indirecta. Si vemos y consideramos la necesidad, en conjunto con el equipo se hace una valoración objetiva. Acá en Colombia la prueba gold estándar es la videofluoroscopia de deglución. También en algunos pacientes, en otros países se maneja la parte de la endoscopia para el manejo de esta parte de la deglución, y también se evalúa al paciente en situación de alimentación. Hay protocolos de evaluación que se usan, como el protocolo bedside, que se hace generalmente con agua en los pacientes en cuidado paliativo. Puede hacerse y empezarse desde el mismo manejo de sus propias secreciones y determinar si tiene un reflejo que sí nos permita hacer esta prueba con agua y que esté lo suficientemente alerta y con otro tipo de condiciones para poderlo hacer. Esta prueba usualmente se acompaña con la prueba de los 5 dedos y con la auscultación cervical, y también se hace uso de la oximetría para mirar todos los niveles de saturación. Cuando un paciente tiene una disminución de la saturación más o menos del 3%, se debe suspender la prueba. Esta es la otra prueba que se hace, que es un cuestionario, ya se los voy a mostrar. Un cuestionario que se hace en donde el paciente o el familiar puede responder. Es una prueba subjetiva, pero es una escala que ya está validada
y a mí personalmente me ha servido para poder identificar sintomatología, síntomas y signos que presenta el paciente en el momento de comer y empezar a hacer una aproximación a un diagnóstico. La otra prueba es la prueba de viscosidad y volumen, que es una prueba también estándar que se usa. Lo que pasa es que normalmente esta prueba se utiliza con volúmenes de 5 ml o 5 cc en adelante, y a veces en nuestros pacientes paliativos, sobre todo cuando ya están al final de la vida o están en una fase crítica, no se puede hacer con unos volúmenes tan altos, que en este caso serían altos para ellos, sino que necesitamos hacerlo con un volumen que por lo menos nos permita saber si pueden tener manejo de sus secreciones y o si podemos hacer uso de algún tipo de espesante, o aunque sea de una cantidad mínima de agua, para hacer un proceso de hidratación y de higiene oral. En cuidados paliativos también al final de la vida se recomienda, normalmente se recomienda hacer la valoración como viene, y si el paciente está, digamos, en una fase inicial y puede acceder a todas las consistencias con las que se hace, se inicia con líquido claro y tipo néctar. Aquí está lo que les refería ahorita, la higiene e hidratación oral se hace más o menos con 0.5 hasta 2 cc. Si ya el paciente logra hacerlo, se continúa. Y lo que vamos a evaluar es residuos en labios, sobre todo de alimentos y de los medicamentos, que es una parte importante con el paciente paliativo, manejo y tránsito oral del alimento y otra serie de indicadores de que haya un proceso de aspiración. Muchas veces en los pacientes paliativos, nosotros solamente con el hecho de darle la orden verbal al paciente, de hacer la prueba de los 5 dedos y mirar si el paciente tiene ese ascenso laríngeo y está activando ese reflejo de deglución, ya con eso podemos empezar a determinar criterios de manejo terapéutico para ellos. En el tratamiento fonoaudiológico con los pacientes en cuidados paliativos, nuestro tratamiento debe enfocarse ¿a qué? A la deglución y manejo de sus propias secreciones. Así el paciente ya no esté recibiendo nada por vía oral, es súper importante que logre manejar su propia saliva, y que eso también nos ayude para toda la parte de la hidratación de la mucosa y para toda la parte de la higiene oral, evitar colecciones, digamos, de bichitos dentro de la boca, y poder ayudar con todo este proceso a nivel familiar. Trabajamos también en la seguridad para prevenir aspiraciones, y en los pacientes, digamos, que están postrados, no es solamente las aspiraciones que vienen de sus secreciones o de lo que comen, sino también aspiraciones ascendentes que pueden venir por reflujo gastroesofágico o por regurgitación esofágica, y es súper importante toda la parte de manejo postural y de indicaciones que uno haga a la familia. Favorecer procesos de hidratación e higiene oral y facilitar la toma de medicamentos. Este es como el eje del tratamiento que nosotros debemos hacer, y debe hacerse no solamente desde el abordaje directo, sino desde consejería a la familia, a los cuidadores, desde estar en todo el proceso de supervisión durante la alimentación, antes y después también. Para esto hacemos un uso de unas estrategias puntuales a nivel terapéutico. Entonces, la intervención directa hasta donde el paciente lo permita, no son intervenciones largas, son intervenciones puntuales. Por eso ahí les decía ahora que es súper importante tener claros los objetivos de lo que vamos a trabajar y lo que quieren, las necesidades y los deseos de mi paciente en cuidado paliativo. Poder contribuir a la ingesta de los alimentos. Si es por vía oral, entonces determinar cuál es la consistencia más indicada para mi paciente, y tener en cuenta que se deben evitar cierto tipo de consistencias, como las consistencias secas, arenosas, las consistencias que sean pegajosas, por ejemplo, que generen residuos en la boca, que puedan generar también bacterias a nivel oral, o residuos que puedan generar a nivel faríngeo la posibilidad de que hayan penetraciones o aspiraciones y haya una complicación respiratoria. También participamos en la definición de si mi paciente puede requerir una vía alterna de alimentación, en donde pueda tener una vía mixta con una sonda
una sonda nasogástrica o en algunos casos las ostomías. Y también participamos cuando solo el paciente pueda tener una aproximación al alimento de forma terapéutica. Esto para los pacientes paliativos y al final de la vida es súper importante, por lo menos poder tener el acercamiento al alimento que le gusta, y eso es una satisfacción muy grande para él y para su familia, y debe ser siempre bajo una estricta supervisión. Aquí las guías de los cuidados paliativos de MinSalud, las guías que existen acá en Colombia, refieren dentro de la parte de disfagia que se recomienda cuando un paciente tiene una disfagia hacer uso de una dieta blanda, consistencia blanda, y refieren que si el paciente tiene una disfagia para los líquidos claros, se puede hacer uso de espesantes. Es interesante que nosotros pudiéramos escribir protocolos y guías de manejo sobre este uso de los espesantes, de consistencias con las que se pudieran espesar, de en qué momento nosotros podemos sugerir una alimentación, un soporte nutricional alternativo, y en qué momento podemos sugerir que ya el paciente no puede tener alimentación. Esto es un tema de mucha controversia y que requiere también participación médica y nutricional. Trabajamos en la modificación de volumen y consistencia, como les decía ahora, con el uso de instrumentos y uso de espesantes, y no necesariamente requiere un abordaje directo del paciente, sino que lo podemos hacer de forma educativa con la familia. Y súper importante toda la parte de orientación a la familia y a los cuidadores, teniendo en cuenta que el paciente paliativo es un paciente que requiere una atención absolutamente especial y mejorando su calidad de vida, y sobre todo tener en cuenta que nuestras intervenciones terapéuticas no generen dolor y sí puedan generar algo de bienestar en el paciente. Como conclusión, y con miras a generar muchos grupos de trabajo, a generar muchas guías, a generar la escritura de muchos protocolos y que se pueda escribir la evidencia desde el trabajo que se hace acá en Colombia y desde el trabajo que se hace en toda Latinoamérica, el fonoaudiólogo dentro de su trabajo terapéutico puede contribuir a reducir sintomatología física, y no solamente física, sino también a nivel emocional, mental. Puede favorecer en todo el proceso de seguridad de la alimentación. Somos unos partícipes en los objetivos del final de la vida de nuestros pacientes y podemos ayudarlo a mejorar toda la parte de su comunicación y su alimentación. Y lo más importante es que nosotros como fonoaudiólogos podemos cumplir dentro de nuestras actividades terapéuticas con todos los principios de los cuidados paliativos y poder generar en los pacientes, en nuestros pacientes, entregando toda nuestra parte profesional y también toda nuestra parte humana, generar confort, bienestar y tranquilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Muy interesante tu presentación. Vamos en este momento con Raquel García Esguerra. Entonces les cuento un poco de Raquel antes de que iniciemos. Raquel es logopeda, especialista en declusión. Se desempeña como logopeda de la Unidad de Motilidad Intestinal, Disfagia y Trastornos Funcionales Pediátricos, Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, coordinadora y profesora del Máster de Disfagia del Hospital San Juan de Dios de Barcelona en el área de pediatría. Bienvenida, Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los compañeros que están en el otro lado. Es un placer estar con vosotros y compartir con esta mesa tan impresionante. Muchísimas gracias. Comparto la pantalla.
Bueno, yo quiero comenzar mi presentación con el título, ¿no? Saboreando la vida hasta el último momento, porque creo que es importante tener en cuenta que la alimentación forma parte, ¿no?, de la vida de cada uno de nosotros. Y como forma parte de la vida de cada uno de nosotros, también es importante tener en cuenta que se debería hacer un abordaje al final de la misma. Yo trabajo en el Hospital San Juan de Dios y si vamos un poco a la figura de San Juan de Dios, él hablaba de que no se conformaba solo por curar cuerpos heridos, que proponía restaurar vidas rotas o maltrechas y por eso se preocupaba mucho en escuchar bien y mucho, ¿no?, a sus pacientes y a las familias, para conocer aquello que necesitaba el enfermo. Y se esforzó en ofrecer consuelo, remedio espiritual, social y familiar. Y yo creo que una cosa muy importante, que fue más que un buen enfermero, fue un magnífico terapeuta. Es verdad que todo el mundo, cuando empieza la vida, es un poco el símil de la semilla, ¿no? Cómo plantamos esa semilla con tanta ilusión, pero en ocasiones, quizás dentro del ámbito del paliativo pediátrico, la vida no termina siendo en el suelo para germinar, sino hay ocasiones en que necesitamos estar en un entorno quizás un poco diferente. ¿Cuál es la situación actual en España? La situación actual en España, de los 0 a los 19 años, existe una prevalencia aproximada de unos 10 o 20, entre 10.000 pacientes con enfermedades que pueden tener riesgo potencial en su vida. En términos absolutos, hablaríamos de 6.000 a 1.200 pacientes con atención paliativa especializada y unas muertes de aproximadamente unas 3.000 que representarían un 65% de aquellos fallecimientos previsibles. La Sociedad Española de Cuidado Paliativo Pediátrico, la PETPAL, cuyo presidente es el doctor Sergi Navarro Villarrubí, es hoy en día el jefe de servicio de la unidad de cuidado paliativo pediátrico del hospital en el que trabajo y con el que colaboramos. La PETPAL tiene actualmente grupos de trabajo en el que hace abordaje en la atención psicosocial, familiar, científica, formación, TICS y epidemiológica. ¿Cuál es la distribución geográfica actualmente en España? Como veis, cada comunidad autónoma tiene situaciones diferentes en grupos de pacientes con enfermedades que limitan la vida, enfermedades que pueden limitar la vida y que necesitarán también cuidados paliativos específicos. Las enfermedades, las muertes por enfermedades limitantes en la vida en edad pediátrica en España representan hoy en día unos 1.486 y las enfermedades que limitan la vida con un promedio entre máximo y mínimo entre 11.000 y 14.000. Serán el rango entre 5.000 y casi 7.500 los que necesitarán un cuidado paliativo especializado, teniendo en cuenta que la figura del logopeda será también un factor importante a incluir en este equipo. Como han comentado las compañeras, existen numerosos papers y también guías sobre el cuidado paliativo pediátrico, y seguro que todos llegan a confluir en una idea importante. No el abordaje no solo interdisciplinar, sino la transdisciplinaridad, donde la figura del paciente y de la familia están en el centro y en el eje de la atención y el abordaje terapéutico. Es una forma de trabajo de engranaje, donde ninguna de las piezas es más importante. Cada una de ellas, por grande o pequeña que sea, generan modificaciones y cambios en la situación del paciente y de su familia. Os quiero contar un poco qué pasa en mi casa, en mi segunda casa, en Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Nosotros, desde 1991, el Hospital Sant Joan de Déu, o San Juan de Dios, desarrolla de forma pionera la atención en el paciente paliativo pediátrico. Actualmente, esta atención se realiza en una unidad que se conoce con el nombre de C2P2, que significa Crónicos Complejos Paliativos Pediátricos. El equipo está formado por médicos, enfermeras, psicólogos, trabajo social y asistente espiritual.
La forma de atención se puede hacer desde la hospitalización, el tratamiento ambulatorio, la atención domiciliada y la atención telemática. 24 horas al día, 365 días al año. ¿Cuáles son los ámbitos de actuación? En el ámbito clínico se realiza la valoración integral, la gestión de la enfermedad y la capacitación de las familias. Empoderar a las familias para que se pueda hacer la hospitalización en casa si así lo deciden. También se realiza el soporte en la atención al duelo, grupos de soporte y atención psicosocial. Y en relación a la coordinación, la gestión de casos, la atención con salud primaria, escuelas y otros entornos. Es importante tener en cuenta que la atención del paciente paliativo pediátrico viene abordada por muchas especialidades. Estos pacientes suelen tener afectaciones o dolencias a nivel digestivo, a nivel renal, es importante la medicación, es importante el soporte psicoemocional, son muchísimos los aspectos que se tienen que trabajar con él. Cuando aparecen problemas relacionados con el estado nutricional del paciente y alteraciones de la deglución, es la UMIDIF, la Unidad de Motilidad Intestinal y Difagia, Orofaringia y Trastornos Funcionales Pediátricos a la que pertenezco, que trabaja en forma de satélite y coordinado con la C2P2. ¿Qué hacemos nosotros? La Unidad de Motilidad Intestinal, Difagia y Trastornos Funcionales Pediátricos trabaja de forma conjunta haciendo una atención directa y soporte al paciente y a las familias, así como un trabajo directo a través de los comités con el resto de áreas que pueden tener implicación en el trabajo del paciente y de la familia. ¿Qué criterios utilizamos? Según características individuales del caso, evidentemente, pues la historia natural de la patología de base, aspectos relacionados con la limitación del esfuerzo terapéutico o la situación y el consenso familiar en relación a la clínica del paciente. Esta unidad está formada por 3 médicos, 2 logopedas, dietista, nutricionista y personal de enfermería especializado. También se trabaja con la enfermería del Child Life, que se hace atención también emocional al paciente, etc. ¿Cuáles son los datos que recoge nuestro hospital desde la iniciación de este proyecto? El 95% de los pacientes atendidos por la UMIDIF, es decir, la unidad de difagia orofaringia, presentaban alteraciones de la deglución en algún momento de la enfermedad de base. Es importante tener en cuenta con estos pacientes la evaluación y la intervención, pero la intervención desde otra mirada, la intervención desde el concepto quizás de la habilitación. La evaluación debe ser multidisciplinar. Es importante tener en cuenta el estado nutricional del paciente y prevenir estados de sarcopenia que puedan generar problemas en el paciente a nivel, por ejemplo, de pues, úlceras de contacto o si hay alguna intervención realizada, problemas de cicatrización. Importante también tener en cuenta como morbilidades digestivas, como puede ser el reflujo, el estreñimiento, la cialorrea, o también tener problemas relacionados con, por ejemplo, la ingesta de aire. Hay muchos niños que son deglutores de aire y estos les generan muchísimo problema y malestar. La funcionalidad de los patrones de deglutorio en relación a la edad y la situación del paciente, y también la toma de decisiones en relación al evolutivo de la enfermedad. Si son o no necesarias pruebas complementarias y cuándo, y si es necesario la colocación de un dispositivo externo de alimentación y cuándo debe hacerse. Es importante tener en cuenta, en relación a los criterios que van a determinar los aspectos nombrados anteriormente, cuál será la evolución de esta enfermedad, como comentaban las compañeras. La edad del diagnóstico, la edad del debut, la aparición de la clínica relacionada con la alteración de la deglución, la progresión de la enfermedad y las comorbilidades, también van a condicionar el abordaje terapéutico del logopeda en relación a la situación de final de vida. ¿Cómo evaluamos? Evidentemente, es una de las preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Se deben considerar las mismas herramientas de evaluación en estos pacientes que están
categorizados como pacientes de cuidado paliativo pediátrico. Si nos paramos a mirar, es verdad que hay herramientas de evaluación específicas en el ámbito de la pediatría y de la neonatología que nos pueden situar en cómo es la situación de paciente en relación a la deglución. Pero nosotros actualmente utilizamos muchísimo la observación de ingesta, siendo conscientes que no es una herramienta que actualmente esté validada, ya que se basa en la mecánica de los fluidos. También utilizamos el PEDI-IPTEN, el Pediatric IPTEN, que en el caso de pediatría es una encuesta a las familias sobre la percepción de la alimentación y la deglución de su hijo. Y en relación a la valoración de la cialorrea, utilizamos la escala del Thomas-Stone. Utilizamos evidentemente la evaluación en base a lo propuesto por las guías. La clínica que puede presentar afectación de eficacia o seguridad de fase oral y de fase faríngea, que no solo por el grado de afectación que presente, sino por la tipología, también puede condicionar la situación del paciente y el trabajo directo que se haga con él. No solo se tiene que evaluar cómo están las estructuras, sino cómo funcionan. Es decir, en el ámbito paliativo es importante tener en cuenta la funcionalidad de las estructuras para poder lograr estar en un estado nutricional e hídrico óptimo. Es conocida que cuando existe una afectación fundamentalmente del estado nutricional del paciente, el ítem que va a estar alterado será la eficacia, y cuando hay alteración de la seguridad presentando clínica respiratoria, bronquitis, neumonía o broncorrea, estará afectada la seguridad de nuestros pacientes. ¿Qué hacer con estos pacientes? Hay protocolos, como comentaban las compañeras anteriormente, de ahí la importancia de hacer grupos de trabajo para poder protocolarizar este tipo de atención. Los protocolos están enfocados para el paciente pediátrico, pero no en situación paliativa. Quizás sería importante e interesante poder crear herramientas y protocolos específicos de este grupo de pacientes. En relación a la evaluación, nosotros en nuestro hospital tenemos el acceso a pruebas instrumentales de la unidad de difagerofaringia. Hacemos videofluoroscopias, videoendoscopias de la deglución, pH impedanciometría y manometría de alta resolución. Pero muchas veces estamos ante el caso de algún paciente y decimos, ¿siempre hay que hacer pruebas instrumentales? ¿Sí o no? Siempre es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque dependerá mucho de las situaciones y de los criterios que hemos nombrado anteriormente. Para nosotros, para la unidad de paliativos pediátricos y para la unidad de difagerofaringia, estas pruebas complementarias se realizarán cuando me permitirán cambiar el rumbo terapéutico de mi paciente. ¿Y qué es lo próximo? Intervención, habilitación, adecuación o adaptación. Desde el trabajo que se hace en paliativos pediátricos en la unidad de difagerofaringia del Hospital San Joan de Déu, tenemos un equipo de trabajo a nivel prenatal. Yo siempre, y le comentaba antes a las compañeras, ¿qué tiene más valor? ¿Una vida de un segundo o una vida de 30 años? El valor de la vida es el valor que te regala las personas que tienes alrededor. Por eso es importante también poder trabajar desde el periodo prenatal. No sabemos cuánto tiempo ese pequeño puede vivir y en qué condiciones las puede hacer. Por ello es importante trabajar previamente también con la familia. A nivel neonatal también trabajamos prenatalmente la atención del final de la vida, el postnatal inmediato y en la lactancia en el paliativo. Cuando hablamos de paliativo pediátrico no quiere decir el final de la vida, quiere decir que tenemos una enfermedad o una situación de salud que tiene un riesgo en la vida y por lo tanto intentamos, si la familia sí lo decide, adaptarlo a la situación de cualquier pequeñito
que podría nacer en las mismas condiciones. Es decir, si la familia y la mamá decide hacer la lactancia materna, nosotros lo acompañaremos. Desde pediatría trabajaremos el confort en el manejo de las secreciones, la adecuación de la vía de nutrición e hidratación, los deseos del paciente, los deseos de la familia y el consejo médico y el comité de ética en el que el logopeda participa directamente. Cuando hacemos este abordaje terapéutico, como habíamos comentado anteriormente, es importante tener en cuenta la edad del paciente, si es un neonato, si es un lactante o es un paciente pediátrico y el diagnóstico de base del mismo. Y la evolución esperable de la enfermedad, pero también la evolución individual del paciente. Yo puedo tener una enfermedad de base, pero hay variables interindividuales que el terapeuta tiene que tener en cuenta. Nosotros también evaluamos al paciente en tiempos diferentes, en el momento del debut, en el evolutivo y en el proceso del final de vida. ¿Por qué? Porque la intervención logopédica es un engranaje que está en continuo movimiento. Evidentemente, los criterios relacionados con la situación respiratoria del paciente y el estado nutricional van a depender también directamente del diagnóstico de base. El proceso final de vida también es importante consensuar con la familia dónde quieren que se produzca, porque tenemos una actividad que realizamos en la unidad que se llama San Juan de Déu a casa. Todos los profesionales, incluido el logopeda, irá a la casa del paciente en el que asesorará, adecuará y acompañará a la familia y al pequeño. Cuando hablamos de la intervención logopédica específica, fundamentalmente el logopeda de nuestra unidad, que nosotros somos 2, trabajamos en el procesamiento adaptativo, los procedimientos adaptativos, la adaptación de la densidad y la textura, el control postural, la adaptación del material para la ingesta, la adaptación del entorno y el acceso a la comunicación, que es muy importante. La comunicación debe ser entendida como un derecho universal y la alimentación forma parte de la comunicación del ser humano. El manejo de secreciones y el soporte respiratorio con el fisioterapeuta respiratorio. Los procedimientos restitucionales, en nuestro caso, pasarán a un segundo plano y nos centraremos en los procedimientos adaptativos y en las maniobras y ejercicios que puedan ayudar a compensar y a facilitar la devolución del pequeño. Como idea para llevarnos a casa, creo que es importante y es vital hacer el ejercicio profesional de reflexión. En el abordaje del paciente paliativo, acompañar, facilitar, respetar, forma parte de la intervención del paciente. El confort, la no iatrogenia y la habilitación y acompañamiento y adecuación familiar es de suma importancia para el pequeño. Si yo tuviera que compartir con vosotros qué me ha aportado a nivel profesional trabajar en el ámbito paliativo pediátrico, podría decir que estar cerca del final de la vida te enseña el valor que tiene la misma. Creo que nacer dignamente, irse, como se ha ido este pequeño, es igual de importante que nacer es igual de importante que marcharse de la misma manera. Quería acabar con una frase de Elizabeth Klumberg que dice que la vida en el cuerpo físico representa solo una pequeña parte de la existencia real. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Qué presentación tan espectacular. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Por aquí estamos recibiendo felicitaciones para todos los participantes. No sé si de pronto ustedes están viendo el chat, estaría buenísimo que lo vieran, si toda la gente pues dándole los agradecimientos. Perdón, yo aquí miro al final, tenemos algo al final que es sí. Había visto una pregunta, pero bueno, no puedo ubicarla ya. Pero bueno,
Algo que también ya me habían comentado varias personas aquí por el interno, y de los que estamos aquí reunidos también viéndola, me habían preguntado es, esta presentación tuya, aparte de la profundidad, obviamente, esto en estas diapositivas en movimiento tan lindas que has puesto con los pacientes pediátricos, es muy bonito. ¿Es alguna app o algo? Es un programa, es un programa Es un programa. Sí, sí, es un programa. Muy lindo, sí, es muy lindo. Había aquí también una de las personas que tenemos en el grupo estaba preguntando y estaba un poco feliz con todo esto. Me escribía alguien de nuestros pediatras que tenemos, me escribía por acá y decía que quisiera conocer un poco más sobre el programa, o sea, que quisiera de pronto, si no acceder, bueno, la conferencia queda grabada, yo ya dije que quedaba grabada, pero que de pronto comunicarse contigo, si podía de pronto después a través de interno tener tus datos y conocer, o sea, ampliar un poco sobre el programa desde la parte de pediatría, porque les interesa mucho conocer un programa pediátrico que tienen en Bogotá, que estaban súper interesados. Ningún problema. Dejaré el contacto para cualquier persona que quiera contactar y hacer un intercambio pues del trabajo que hacemos, que yo soy, bueno, pues solo una pequeña parte del gran trabajo que se realiza en el servicio de paliativos pediátricos, que hay unos excelentes profesionales y que tienen una visión muy global, ¿no? Realmente tienen muy integrada la visión del logopeda, bueno, o del fonoaudiólogo. Tienen muy claro que el fonoaudiólogo tiene que ir al domicilio, que el fonoaudiólogo acompañará a ese pequeñito, el fonoaudiólogo acompaña, sí, a esa familia, a esa mamá que decide hacer la lactancia materna, y que hay ocasiones en que aún sabiendo que puede haber una afectación de la seguridad, aunque suena un poco raro, la familia así decide decir, bueno, sabemos esta situación, está evaluado mi hijo, pero quiero seguir adelante. ¿Quién somos nosotros? Nosotros solo estamos para acompañar, evidentemente, y aconsejar y poder poner esas almohadas, ¿no? Cuando, qué cosa más dura que una pérdida de un hijo, ¿no? No me lo podría imaginar. Por eso de ahí, ¿no? El inicio de esa presentación, de decir, cuando yo planto una semilla, ¿no? Que es el origen de la vida, ¿no? Y de formar una familia, cuando esa semilla tiene que crecer fuera de la tierra, tiene que crecer en un tiesto. ¿Cómo podemos ayudarlo nosotros desde ahí? Sí. Por aquí nos hacen una pregunta y dice, para la prueba deglutoria inicial mencionaron que se realizaba con agua. ¿Sería más seguro realizarlo con solución salina? Esto en cuanto a los riesgos de broncoaspiración durante la prueba. No sé, la pregunta era... Yo creo que era para Carolina, ¿puede ser? Yo creo que era para Carolina, sí. Yo desde el ámbito de la pediatría, nosotros no utilizamos el test del agua. Sí, listo. Bueno, entonces, si quieres, antes de pasar a Carolina, te hago una pregunta a ti que me están haciendo acá para ya después darle la palabra a Carolina y finalizar. Dice, siento que el rol del logopeda está más establecido en España que en Latinoamérica. ¿Qué recomiendas para que la fonoaudiología se establezca más fuerte en este campo clínico en Latinoamérica? Yo hablo desde el campo de la pediatría, ¿sí? Es verdad que yo tengo una situación en que mi unidad ha estado muy presente y hemos crecido todos juntos como un árbol, ¿no? Entonces, no es que se dé en todos los hospitales, pero yo sí que recomiendo que a través de este tipo de eventos se pueda conocer cuál es la actividad que realizamos nosotros y en qué podemos ayudar
en qué podemos acompañar en estas situaciones, no solo de final de vida, porque cuando nosotros tenemos un paciente paliativo pediátrico, no quiere decir que el fonoaudiólogo o el logopeda vaya en el último momento. No, no, no. Cuando nosotros sabemos que tenemos una enfermedad, una patología de base que tiene riesgo potencial, ¿no? Por eso se atiende en esa unidad de crónicos complejos paliativos pediátricos, desde ahí aparece. Nosotros lo vemos desde el debut, desde que se diagnostica este niño, desde que se sabe la situación que puede tener, la acompañamos en el evolutivo y en el final de vida. ¿Por qué? Porque la evaluación y la intervención no es algo estático, no es algo estanco, es algo que está en continuo movimiento, ¿no? Como decía Heráclito de Éfeso, Panta Rei, ¿no? Todo fluye continuamente. Listo, muchísimas gracias. Carolina, ¿quieres que nuevamente te dé la pregunta o la recuerdo? No, acá la recuerdo. Bueno, listo. Para responder esa pregunta, usualmente las guías hablan de que se debe empezar la valoración con una consistencia tipo néctar. Hay otras pruebas en donde se maneja la parte de la evaluación con agua, pero para este tipo de evaluación debemos estar seguros de que el paciente tenga una activación de ese reflejo deglutorio y tenga una adecuada sensibilidad faríngea y la presencia del reflejo de tos para poder hacer este tipo de valoración con agua. Yo lo mencioné por el protocolo del que hablamos, que es el protocolo bedside, pero en este tipo de pacientes les reitero que uno hace como unas acomodaciones de esos protocolos y generalmente, sobre todo al final de la vida, debemos empezar mirando simplemente el manejo de los propios fluidos del paciente y ya dependiendo de lo que encontremos vamos haciendo las acomodaciones. La parte del agua sería importante para mirar cómo logramos compensar un poquito la parte de hidratación y la parte de la higiene oral, pero se debe evaluar con base en la situación de cada paciente. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, Raquel, Javiera, que tuvo que retirarse porque tenía pues ahora ya clase en la universidad, entonces no podía acompañarnos más. Muchísimas gracias, Carolina. Quedamos con un compromiso grandísimo de hacer muchas cosas en Colombia con el tema de la fonoaudiología en cuidados paliativos, y a nuestra anfitriona y la persona más importante en todo esto, que fue Rosa Mercedes Zampaño. Como ya les dije, fue la persona detrás de bambalinas que nos ayudó a tener estas invitadas de lujo el día de hoy. Ella es una asociada nuestra, como ya les había comentado, en la Universidad Nacional en la parte de fonoaudiología, y espero pues que a través de ella podamos liderar muchas cosas interesantes en Colombia. Con el tema de los pediatras y con Raquel quedamos en un compromiso también muy grande de poder hacer algo con todos nuestros pediatras paliativistas. En la Asociación Cuidados Paliativos de Colombia, le contaba a Raquel, tenemos los pediatras que tienen entrenamiento en cuidado paliativo. De hecho tenemos un curso de cuidado paliativo pediátrico con la Sociedad de Pediatría Seccional Bogotá, Regional Bogotá, y me parecería súper interesante, Raquel, ponerte en contacto con Natalia Perdomo, que es la pediatra nuestra que está al frente de ese curso. Ponerte en contacto también con Jimena García, de Clínica Fundación Valle del Lili, que también tienen avalado por nosotros un diplomado de cuidado paliativo para adultos y un componente muy grande de pediátrico, porque sí me parecería interesantísimo que se pudieran invitar como conferencista o como docente de los eventos que tenemos. Yo encantada, es un honor y un placer poder colaborar con vosotros, y reitero una vez más, como decían las compañeras Carolina y Javiera, y tú también, Marta, ojalá que de este Zoom salga una historia bonita, ¿no? Que creo que es muy importante podernos juntar, poder compartir y poder crear juntos, ¿no? Desde el amor que sentimos por la profesión, a poder crear estas herramientas que tanto nos hace falta, ¿no? Y por último quería decirte que puedes hacer un libro con todas las frases bonitas que dices.
No solamente es el nombre de la charla, sino que tienes unas frases muy bonitas. Puede haber un libro de paliativos y frases bonitas. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Los dejamos pues ya, los que estamos acá en Colombia, pues a hora del almuerzo y a Raquel pues para que ya pueda irse a descansar muy tranquila. Esta charla la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, ahí quedará puesta, Paliactivos es el canal, o pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Asociación Cuidados Paliativos de Colombia, Socupac, en Facebook o en nuestra página web www.paliativoscolombia.org. Muchísimas gracias a todos. Les dejaré el correo electrónico a la asociación y cualquier duda que podáis tener o contacto serán ellos los que puedan facilitar. Hagamos el puente. Listo, perfecto, perfecta me parece. Bueno, muchísimas gracias, Rosa Mercedes, Carolina, Raquel y Javiera, que ya no está. Hasta una próxima. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Listo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Chao.